Existió una ejecución que sus creadores consideraban humana. La única razón, formalmente, el asesino era la naturaleza, no el hombre. A la víctima, encerrada entre dos botes, la alimentaban a la fuerza con miel y leche hasta provocarle una diarrea incontenible. Luego, esta estructura era abandonada para que se pudriera bajo el sol en las aguas estancadas de un pantano. La mezcla dulce y los excrementos atraían nubes de insectos. Estos depositaban sus larvas en la carne viva, las cuales devoraban a la persona desde dentro durante semanas. Plutarco describió cómo los ojos de Mitrídates, un soldado ejecutado de esta manera, se hundían lentamente en su cráneo mientras su cuerpo se convertía en una masa pululante. Cómo civilizaciones que dieron al mundo la filosofía, el derecho y el arte llegaron a inventar una crueldad tan metódica y sofisticada. ¿Y por qué la necesitaron? Esta paradoja genera dos enigmas que desafían la lógica de la historia. El primero, ¿cómo los romanos, creadores de las leyes más perfectas de la antigüedad, más de 150.000 líneas de texto jurídico, pudieron legalizar y prescribir hasta el más mínimo detalle en sus códigos un ritual salvaje? Ahogar a una persona en un saco con una serpiente, un perro y un gallo. La respuesta a esta pregunta nos espera en la sección 3. El segundo enigma. ¿De dónde surgió la idea de los tiranos griegos, apreciadores del arte y la filosofía, de convertir los gritos de muerte en música mediante una maravilla de la ingeniería, el toro de bronce? Desvelaremos este misterio en la sección 6. Esto no es simplemente una colección de horrores del pasado. Al final de este recorrido tendrás un arsenal de 6 tecnologías clave de la crueldad. Obtendrás herramientas para analizar los mecanismos del poder. Comprenderás por qué la civilización no reduce, sino que sistematiza y legaliza la violencia, y cómo los principios de humillación pública, ritualización y deshumanización operan en las formas modernas de presión psicológica. Comenzamos nuestra inmersión, y la primera tecnología, la muerte más pegajosa, lenta e hipócritamente humana en la historia de la humanidad. En solo 2 minutos descubrirás cómo la miel y la leche se convertían en un arma que transformaba el cuerpo humano en una incubadora viviente para parásitos. ¿Cómo pudo ser que la más repugnante de las ejecuciones, donde una persona era devorada viva por gusanos, fuera considerada oficialmente humana en la antigua Persia? La respuesta se encuentra en una artimaña legal. La tecnología, conocida como escafismo, comenzaba con la inmovilización de la víctima entre 2 botes. El verdugo no asestaba ni un solo golpe. Su única tarea era alimentar a la fuerza al condenado con miel y leche. Formalmente, el asesino era la naturaleza. Pero la realidad era brutal. La alimentación forzada provocaba una diarrea incontenible, y la mezcla dulce sobre la piel atraía a los insectos. Estos depositaban sus larvas en la carne viva, iniciando procesos de putrefacción, gangrena y sepsis. La agonía podía durar hasta 17 días, casi 400 horas de conciencia mientras tu cuerpo es devorado vivo. La humanidad era solo una fachada, y la ejecución en sí, un espectáculo público.
El olor a descomposición servía durante semanas como un recordatorio para toda la ciudad de la inevitabilidad del poder. Pero si los persas escondían la mano del verdugo detrás de la naturaleza, los romanos, por el contrario, exhibían su crueldad, convirtiéndola en ley sagrada. ¿Qué obligaba a los verdugos a alimentar y dar de beber con tanto esmero a su víctima, condenada a muerte? A primera vista, la respuesta es obvia. Prolongar el castigo, evitar que la persona muriera de hambre demasiado rápido. Sin embargo, este cuidado tenía un doble fondo mucho más monstruoso. La alimentación forzada no era tanto para prolongar la vida como para activar el mecanismo principal de la tortura. Una diarrea incesante. Eran precisamente los excrementos de la víctima, y no solo la miel en la piel, los que se convertían en el principal cebo para los insectos y la fuente de la infección mortal. Era un sistema donde la propia vida y sus procesos naturales se convertían en herramientas de destrucción. El cuerpo de la víctima era transformado en una especie de fruta en descomposición. Cuanto más jugo se vertía en él, más rápido acudían los parásitos para iniciar un nuevo ciclo de vida que, para el ser humano, significaba la muerte. ¿Qué es más aterrador? ¿Una muerte violenta y rápida o un declive lento y humillante donde tu propio cuerpo te traiciona? El golpe principal no se infligía al cuerpo. Estaba dirigido a aquello que distingue al ser humano del animal. ¿Por qué esta muerte lenta entre inmundicias inspiraba a sus contemporáneos un terror mucho mayor que el golpe limpio y rápido de una espada? No se trataba solo de la duración del sufrimiento. El verdadero ataque estaba dirigido a la dignidad humana. La desnudez pública, la impotencia absoluta, la transformación en una fuente de hedor, un objeto putrefacto del que todos apartan la vista. El hedor del cuerpo en descomposición era tan fuerte que, según los testimonios, podía sentirse a cientos de metros. Esto convertía la ejecución en un recordatorio invisible pero omnipresente del poder. El escafismo demostraba que el gobernante no solo podía matar, sino convertir a su enemigo en un ser despreciable incluso antes de la muerte. Los persas usaban la putrefacción natural para humillar, mientras que los romanos crearían un ritual sobrenatural para la aniquilación simbólica. Hemos visto cómo la crueldad se esconde tras el velo de la naturaleza. Pero, ¿y si en lugar de ocultarla, se pudiera convertir en un ritual sagrado, consagrado por la ley? El poder persa decía, no soy yo, es la naturaleza. El poder romano, por el contrario, se enorgullecía de su justicia. Declaraba, sí, somos nosotros. Y no es un simple asesinato, sino la voluntad de los dioses y la ley, restaurando el orden. Por eso, para el crimen más atroz a sus ojos, inventaron no la ejecución más dolorosa, sino la más extraña y simbólica de la historia. Los romanos se preparaban para arrojar a un río un saco de cuero que contenía no solo al criminal, sino también a 4 criaturas que simbolizaban el terror absoluto. Lo que significaban lo revelaremos en la siguiente sección. Para entender esta ejecución es necesario descifrar su código. Los 4 animales en el saco no eran aleatorios. El perro simbolizaba la falta de respeto a los padres. El gallo, dispuesto a luchar incluso contra su padre, personificaba la insolencia.
La serpiente era un símbolo mitológico directo del parricidio. Y el mono, añadido más tarde, servía como una grotesca parodia del ser humano. No era una selección caótica, sino un ritual legalmente establecido, la poena cuyei, o la pena del saco. Su objetivo no era el máximo dolor, sino el máximo simbolismo. Los romanos legalizaron esta barbarie para demostrar que el asesinato de un padre no era solo un crimen contra una persona, sino una ruptura en el tejido mismo del universo. Y solo el Estado, a través del ritual, podía remendarlo. Pero el ritual era más complejo de lo que parece. ¿Por qué comenzaba con una flagelación y qué relación tiene esto con borrar a una persona de la existencia? Un hecho desafía la lógica. Antes de ser cocido en el saco, el parricida era obligatoriamente azotado con varas rojas. ¿Para qué añadir este dolor extra? En realidad, era la primera etapa de la aniquilación metafísica. La flagelación expulsaba al criminal de la tierra, el primer elemento. Luego, lo llevaban en un cepo de madera para que no volviera a tocar el suelo. El saco de cuero lo privaba del aire. El ahogamiento, aislado por el cuero, lo separaba del agua. Y la ausencia de entierro lo privaba del fuego de la cremación. Este ritual funcionaba como un sellado al vacío. El Estado tomaba un producto defectuoso y lo aislaba herméticamente del mundo para que su corrupción no tocara ni la tierra, ni el aire, ni el agua. Los romanos borraban al criminal simbólicamente. Pero existía un método que lo hacía literalmente, desmembrando a la persona. ¿Cuál es el crimen moderno más atroz que, en su opinión, merecería un ritual tan complejo? Para los romanos, la respuesta era obvia: el parricidio. Era un atentado no contra una persona, sino contra el pater familias, el cabeza de familia, que era la célula de todo el Estado. Asesinar al padre significaba destruir el cosmos social. Pero no se trataba solo de símbolos. La ejecución era un ritual público que sanaba a la sociedad de la corrupción. Al aniquilar al criminal de una manera tan total, los romanos exorcizaban su profundo miedo al caos y la desintegración. Era una forma de psicoterapia colectiva brutal. Este miedo era tan grande que la Lex Pompeia de Parricidis, alrededor del año 55 e.C., Boleto, consagró definitivamente el ritual en la ley. Los rituales trabajaban con significados, pero la siguiente tecnología de la crueldad era extremadamente literal y no tenía más significado que uno: tú no eres nada. Hemos visto la complejidad de la aniquilación ritual. Pero, ¿y si el objetivo del poder no es imbuir de significado, sino, por el contrario, despojarlo por completo, reduciendo al ser humano a un trozo de carne? La poena cuyei era un lenguaje simbólico complejo con el que el Estado hablaba de orden, pecado y purificación. Era una ejecución sobrecargada de significados. Ahora imaginen su completo opuesto, donde no hay ritual, ni animales, ni metafísica. Solo hay acero frío y el desmembramiento metódico de un cuerpo vivo. La siguiente tecnología de la crueldad descompone literalmente a una persona en partes para demostrar que no es un todo unificado, no es una persona, sino simplemente materia. Y esta tecnología tenía un espantoso secreto fisiológico.
Los verdugos colgaban a la víctima cabeza abajo no por capricho. Era una decisión de ingeniería a sangre fría que perseguía un único objetivo: prolongar la agonía hasta el último momento. ¿Por qué una persona cerrada cabeza abajo permanecía consciente durante un tiempo insoportablemente largo, mucho más que si la cerraran en una posición normal? La respuesta reside en la fría física de la circulación sanguínea. Colgaban a la víctima por los pies y dos verdugos comenzaban a cerrarla desde la ingle. A primera vista, es simplemente un método extremadamente cruel. Pero su principal secreto es otro. La gravedad impulsaba la sangre hacia el cerebro, impidiendo que se desconectara por el shock del dolor o la pérdida de sangre en la parte inferior del cuerpo. El cerebro funcionaba como una botella invertida que se llena constantemente. Seguía siendo el último bastión de la conciencia, forzado a registrar hasta el final cada milímetro del movimiento de la sierra por el cuerpo. Era una tecnología diseñada no para matar, sino para forzar a la persona a presenciar su propio desmembramiento. Pero, ¿a quiénes y por qué se castigaba con una división tan literal? Esta ejecución estaba estrechamente ligada a profetas, herejes y rebeldes políticos. ¿Qué los unía? La respuesta superficial. Representaban una amenaza para el poder y eran eliminados con la máxima crueldad para infundir terror. Pero la razón real es más profunda. El poder acusaba a estas personas de sembrar la división en la sociedad, en la fe, en el Estado. Y la ejecución por aserramiento no era solo un castigo. Era una visualización literal y monstruosa de esa acusación. A quien dividía la sociedad, se le dividía físicamente. Era un cartel de propaganda escrito con sangre, comprensible para cualquier campesino sin necesidad de palabras. En algunos códigos medievales, esta ejecución se prescribía explícitamente para los crímenes de cisma. Detrás de esta espantosa metáfora había una técnica fría que requería herramientas especiales. ¿Qué herramienta sencilla, además de la sierra, era absolutamente necesaria para esta ejecución, y por qué dice más de los verdugos que la propia arma? Eran las cuñas de madera o metal. Se clavaban en el corte para evitar que la sierra quedara atrapada por los músculos y huesos al contraerse. Este detalle técnico destruye la imagen de una furia ciega. Demuestra que no era un arrebato de ira, sino un trabajo frío y calculado. Para cerrar un cuerpo se necesitaban 2 verdugos y al menos 3 cuñas de repuesto. Los verdugos abordaban el proceso como carpinteros ante un tronco. Esto es la deshumanización absoluta. El cuerpo de la víctima dejaba de ser un cuerpo para convertirse en material, un objeto a procesar. La persona era borrada antes de morir. Esta ejecución destruía la personalidad física y rápidamente. Pero los romanos inventaron una tecnología que hacía lo mismo, pero más lentamente y ante la mirada de miles. Hemos visto cómo se convierte a un ser humano en material. Pero, ¿cómo transformar su agonía en un espectáculo público de varios días que se convertiría en el arma principal del imperio? La ejecución con sierra es un shock, una aniquilación rápida y total. Los romanos no solo necesitaban terror, necesitaban un mensaje duradero y visible para todos.
Desarrollaron un método que maximizaba no la velocidad del asesinato, sino el tiempo de humillación pública. En el próximo capítulo analizaremos el símbolo de sufrimiento más famoso del mundo y entenderemos que originalmente no era un concepto religioso, sino una perfecta arma de ingeniería para la guerra psicológica. Un arma donde la muerte por asfixia no era un error, siendo su función principal. La víctima en la cruz no moría por los clavos. Moría porque cada nueva respiración era una elección entre un dolor insoportable y un lento desvanecimiento. ¿Por qué Roma, el imperio de los pragmáticos e ingenieros, eligió un método de ejecución tan lento e ineficiente? A primera vista, la muerte se producía por el dolor y la pérdida de sangre de las extremidades perforadas. Pero los hechos médicos refutan esta versión. La causa principal de la muerte era la asfixia. En una posición suspendida con los brazos extendidos, la caja torácica está comprimida, y para inhalar, la víctima debía levantarse, apoyándose en los pies atravesados por clavos. Imagina que estás bajo el agua y el fondo está cubierto de cristales rotos. Cada inspiración es una elección consciente de una nueva dosis de dolor. La ingeniería romana transformó la simple respiración en un ciclo infernal de elección entre la asfixia y la agonía. La muerte lenta no era un efecto secundario, sino el objetivo principal. Era un mensaje público. Pero, ¿por qué esta ejecución era considerada también la más vergonzosa? La crucifixión era la ejecución para esclavos, y casi nunca se aplicaba a ciudadanos romanos, ni siquiera por los crímenes más graves. No se trataba solo de una división de clases. La humillación era el arma principal. Consistía en 3 golpes. El primero, la desnudez pública, una vergüenza absoluta en la sociedad romana. El segundo, la impotencia total, que convertía a la víctima en objeto de burlas y vejaciones. El tercero, el más terrible, la negación del entierro. El cuerpo se dejaba para ser devorado por las aves y los animales salvajes, lo que en la creencia romana condenaba el alma a tormentos eternos. Cicerón la llamó el castigo más cruel y repugnante, indigno incluso de la mirada de un ciudadano romano. Roma demostraba que su poder se extendía no solo sobre la vida de su enemigo, sino también sobre su honor y su destino póstumo. A veces, esta arma se aplicaba a escala industrial, convirtiendo las carreteras en galerías de horror. En el año 71 tras sofocar la rebelión de Espartaco, los romanos crucificaron a 6.000 de sus seguidores. ¿Por qué no los mataron en el acto, sino que extendieron la ejecución a lo largo de 200 kilómetros de la principal vía del país, la Vía Apia? No fue simplemente un acto de intimidación. Fue la instalación mediática más grandiosa y espeluznante de la historia. Miles de viajeros, comerciantes y funcionarios viajaron durante semanas a la capital del mundo a través de este corredor de la muerte. 6.000 cruces en 200 kilómetros. Esto significa que un nuevo moribundo aparecía en el campo de visión cada 33 metros. Roma transformó el propio paisaje en el portador de su mensaje principal. Ni se te ocurra desafiar al imperio. Fue una guerra psicológica grabada a fuego en la conciencia de toda una generación. Roma perfeccionó la ejecución como mensaje. Pero los griegos tomaron otro camino
intentando convertirla en arte. Hemos entendido cómo una ejecución se convierte en un mensaje, pero es posible transformarla en una obra de arte perversa. La crucifixión fue una tecnología mediática perfecta. Su objetivo, transmitir un mensaje de poder a la máxima audiencia con el máximo efecto psicológico. El enfoque griego que veremos ahora perseguía un fin distinto. No era una acción pública para las masas, sino un entretenimiento privado y sádico para un solo espectador. El tirano. El objetivo no era la comunicación, sino la estetización de la crueldad. El siguiente invento es una obra maestra de ingeniería sádica. Un dispositivo que no solo mataba con fuego, sino que transformaba los gritos de agonía en un rugido melodioso que deleitaba el oído de su creador. Dentro de la cabeza de la estatua de bronce se ocultaba un complejo mecanismo de tubos y resonadores. Su único propósito, convertir el dolor humano en música para el tirano. Esta obra maestra de la ingeniería sádica fue inventada por encargo de Falaris, tirano de la ciudad siciliana de Acragante en el siglo VI. Encargó al broncista ateniense Perilao que creara algo que hiciera la ejecución inolvidable, y éste superó todas las expectativas. Dentro de la estatua hueca de un toro de bronce, diseñó un complejo sistema de tubos acústicos. Funcionaban como un instrumento de viento perverso. La agonía de la persona encerrada dentro y asada viva era solo el aliento. La mecánica, sin embargo, transformaba los gritos de muerte en un rugido prolongado y melodioso, similar al de un toro enfurecido. Fascinado por el invento, Falaris ordenó probarlo de inmediato. En su propio creador, Perilao, la tiranía siempre aspira al control total, donde incluso el genio ajeno y el dolor de la muerte se convierten en una forma de arte perverso. ¿Por qué se eligió la forma de un toro y no la de un león o una quimera mítica? Esta elección no fue casual. En el mundo antiguo el toro no era solo un símbolo de fuerza bruta. Se asociaba con el poder divino de Zeus, con la fertilidad y la furia de la propia naturaleza. Era una imagen sagrada y poderosa, comprensible para todos. Pero la invención de Falaris no fue una apropiación de este símbolo, sino su perversión total. El rugido del toro, creado por la agonía humana, era una burla monstruosa al poder divino. Era un acto de sacrilegio ostentoso. El tirano declaraba que su poder era capaz de someter no solo al hombre, sino también a los símbolos más sagrados, obligándolos a sonar con la voz del sufrimiento. Era una performance que demostraba que la voluntad del gobernante estaba por encima de las leyes divinas y humanas. Pero ni siquiera eso era el fin de la humillación. El destino de los restos de la víctima era aún más espantoso. Un hecho desafía a la lógica. ¿Qué valor podían tener los restos después de tal ejecución? Parecería que el objetivo era la aniquilación total. El cuerpo, reducido a cenizas y huesos calcinados, debería haber desaparecido sin dejar rastro. Pero las fuentes antiguas cuentan otra historia. Los huesos de la víctima no se desechaban. Se recogían cuidadosamente. Tras ser calcinados en el bronce al rojo vivo, adquirían un brillo y una textura inusuales, brillando, según las leyendas, como joyas. Con estos huesos se fabricaban pulseras y amuletos que el propio tirano llevaba.
Este es el grado máximo de deshumanización. El cuerpo de la víctima no solo era destruido, era procesado para convertirlo en un objeto de lujo, en un trofeo. La persona se convertía en una cosa, en un adorno, en un recordatorio eterno de la omnipotencia de su verdugo. Agonía, procesamiento, adorno. 3 pasos para la cosificación total. La lógica del toro de bronce residía en su exclusividad. Era un teatro personal del horror, una obra de arte única para un solo espectador. Mientras el tirano griego creaba una obra maestra para sí mismo, el Imperio Romano eligió otro camino: la estandarización y la producción en masa de la crueldad. El sadismo de ingeniería único fue reemplazado por la fábrica de la muerte, accesible a todos los ciudadanos, el Coliseo. Fue la democratización de la violencia, su transformación de un entretenimiento de élite a un espectáculo público. El único espectador de Falaris frente a los 50.000 ciudadanos de Roma que llenaban la arena a diario. El rugido único del toro fue reemplazado por el rugido de una multitud de miles. Roma industrializó la crueldad, construyendo una industria de la muerte donde la ejecución se convirtió en el principal éxito de taquilla del imperio, y la vida humana en su principal material de consumo. ¿De dónde aparecían, en el corazón de Europa, en las arenas de Roma, miles de leones de África y tigres de Asia a escala industrial? Esta paradoja logística oculta una infraestructura colosal. La tecnología se conoce como damnatio ad bestias, la condena a las bestias. Pero la realidad era brutal. Durante los Juegos de 100 días del emperador Trajano, fueron ejecutadas hasta 10.000 personas y asesinados 11.000 animales salvajes. No se trataba de capturas aleatorias. Para asegurar tales escalas, legiones enteras trabajaban, devastando la fauna del norte de África, lo que llevó a la extinción local de especies, como los leones de Berbería. El Coliseo no era solo un lugar de ejecución, sino el punto final de una fábrica global de la muerte. La civilización no reduce la crueldad, la sistematiza. Pero llevar a la bestia a la arena era solo la mitad del trabajo. La verdadera ingeniería comenzaba debajo de ella. ¿Cómo lograban los romanos que las bestias salvajes, que instintivamente temen el ruido, atacaran garantizadamente a las personas en una arena inundada de luz? La respuesta simple: las mataban de hambre. Pero el hambre era solo una de las herramientas. El panorama cambia cuando miramos bajo la arena, en el hipogeo. Este era un complejo sistema de decenas de ascensores de tracción manual, pasillos y trampillas ocultas. Los animales eran mantenidos en completa oscuridad y luego, de repente, elevados a la arena segadora. La desorientación, el rugido de la multitud y la luz repentina los llevaban a un estado de máxima furia. No se trataba simplemente de soltar a la bestia, sino de un espectáculo dirigido, controlado por decenas de técnicos. La ingeniería creaba el efecto, pero para que el espectador no sintiera compasión por la víctima, se requería otra tecnología, la psicológica. ¿Quiénes eran las miles de personas que morían en la arena? ¿Y por qué 50.000 espectadores no se horrorizaban, sino que aplaudían? La primera respuesta: eran criminales y enemigos del Estado. Su muerte era un castigo justo.
pero la realidad era mucho más sofisticada. Las ejecuciones a menudo se escenificaban como representaciones teatrales de temas mitológicos. A un condenado que interpretaba el papel de Orfeo, podían atarlo a un poste con una lira en las manos y luego soltarle osos de verdad. O a un Ícaro, al que arrojaban desde una gran altura. Los espectadores no veían la ejecución de una persona, sino un mito hecho realidad. La víctima se convertía en actor, su agonía en parte de la trama. Esta era la etapa final de la deshumanización, donde la muerte real se transformaba en entretenimiento. Detrás de todos estos métodos se esconde un código único e invisible. Hemos recorrido un camino desde la tortura persa hasta la industria de la muerte romana. ¿Fueron estallidos aleatorios de crueldad o una lógica unificada? Escafismo, poena cuyei, aserramiento, crucifixión, el toro de bronce, damnatio ad bestias. A primera vista no están relacionados, pero si no miramos el método, sino el objetivo psicológico, emerge un código. Detrás de cada ejecución hay una tarea específica. La primera, humillar y borrar la personalidad, como en el escafismo o el aserramiento. La segunda, ritualizar la violencia, como en la poena cuyei. La tercera, convertir el sufrimiento en un mensaje o un espectáculo, como en la cruz o en la arena. Nunca fue un simple asesinato. Siempre fue un mensaje sobre el poder ilimitado y la futilidad de la resistencia. Los tres pilares de este código: destrucción, ritualización y espectáculo. El primer pilar, la destrucción de la personalidad, tuvo dos encarnaciones espantosas. Por un lado, el escafismo, la lenta disolución de una persona en la naturaleza, donde el cuerpo se convierte en alimento para insectos. Por otro, el aserramiento, el desmembramiento frío y mecánico que reduce a la persona a material. Son dos caras de un mismo objetivo, el borrado total del enemigo. El poder actuaba como un escultor a la inversa. El escafismo raspaba lentamente todos los rasgos de la persona hasta convertirla en una masa informe, mientras que la sierra partía bruscamente el material en dos. En ambos casos, la víctima se veía obligada a presenciar hasta el final su propia desintegración física. No era solo un asesinato, sino la prueba de que del enemigo no quedaría ni siquiera un cuerpo íntegro para ser enterrado. Pero a veces, el poder no necesitaba borrar al enemigo, sino hacer de su castigo una declaración contundente. El segundo pilar, la ritualización, convertía la crueldad en ley de Estado. Roma lo demostró de dos maneras. La poena cuyei, la ejecución en el saco, era un complejo rito de purificación donde el Estado actuaba como un sacerdote que exorcizaba la corrupción. La crucifixión, por su parte, era una tecnología de guerra psicológica, un cartel publicitario del imperio. Tras la rebelión de Espartaco, se instalaron 6.000 cruces a lo largo de la Vía Apia. Eso es una cruz cada 30 metros a lo largo de 200 kilómetros, un corredor de terror ininterrumpido. En ambos casos, el Estado usaba la ley y el ritual para justificar e intensificar la crueldad. El castigo se convertía no solo en retribución, sino en un acto de propaganda estatal. Pero, ¿qué ocurre cuando la crueldad deja de ser un mensaje y se convierte en un fin en sí misma?
en arte y entretenimiento. El tercer pilar, el espectáculo, responde a la pregunta principal. La evolución desde el toro de bronce hasta las ejecuciones masivas en el Coliseo es el camino de la crueldad como obra de arte única para un tirano, a la crueldad como un éxito de taquilla para millones. Roma logró un avance no en la invención de nuevas torturas, sino en su organización y marketing. La civilización no anula la crueldad. Encuentra para ella formas más eficientes, a mayor escala y, lo que es más aterrador, socialmente aceptables. Cuando la ejecución se convierte en entretenimiento y la muerte en una mercancía, la crueldad alcanza su apogeo, porque se convierte en la norma. Estas tecnologías parecen un pasado lejano, pero ¿acaso los medios de comunicación modernos no utilizan los mismos principios, convirtiendo las tragedias ajenas en un espectáculo? Hemos visto 6 tecnologías y hemos entendido que detrás de ellas siempre hubo un objetivo: humillar, borrar, legalizar, intimidar o entretener. No era barbarie, sino una política de control sistémica y bien organizada. Entonces, después de todo lo visto, ¿qué es la civilización? ¿Es un mecanismo que realmente frena nuestra crueldad innata, creando leyes y moral? ¿O es simplemente una máscara que hace que esta crueldad sea más organizada, sistémica e imperceptible para nosotros mismos? Saque su propia conclusión y escriba en los comentarios una sola palabra que refleje su veredicto: frena o máscara. Veamos a qué opinión ha llegado la mayoría. Recuerden el cuerpo devorado vivo por larvas en miel, y otro metódicamente cerrado por la mitad. Escafismo y aserramiento. A primera vista son opuestos. Una ejecución natural, la otra mecánica. Pero su objetivo es el mismo: no solo matar, sino borrar por completo la personalidad, convirtiendo a la persona en materia en descomposición. El escafismo actuaba como un escultor a la inversa, raspando lentamente todos los rasgos de la persona hasta que se convertía en una masa informe y pululante. El aserramiento, en cambio, partía bruscamente el material en dos, demostrando que nunca hubo personalidad ni un todo. En ambos casos, la víctima estaba condenada a una observación consciente y terriblemente larga de su propia desintegración. Ese era el golpe principal. El poder demostraba que podía arrebatar no solo la vida, sino la propia forma humana, sin dejar nada para ser enterrado. Pero a veces, el poder no necesitaba borrar al enemigo sin dejar rastro, sino, por el contrario, hacer de su castigo una declaración contundente para todo el mundo. Tomemos 2 ejecuciones romanas emblemáticas. Una, un ritual extraño, casi místico, con un saco y animales. La otra, una tecnología pragmática y masiva de humillación en la cruz. ¿Cuál es su lógica estatal común? La Poena Cuyei era un exorcismo legal. El Estado actuaba como un sacerdote que, a través de un complejo rito consagrado por la ley, expulsaba la corrupción del parricidio de la sociedad, sellando simbólicamente al criminal. La crucifixión, por su parte, era un gigantesco cartel publicitario del imperio. 6.000 cruces después de la rebelión de Espartaco.
Eso es un moribundo cada 33 metros a lo largo de 200 kilómetros de la Vía Apia. Un corredor de terror ininterrumpido que transmitía un único mensaje: no desafíes a Roma. En ambos casos, el Estado convierte la crueldad en un acto de propaganda. La ley y el ritual no frenan la violencia, sino que la legalizan y la intensifican. El poder habla a través de símbolos sagrados o de una humillación visible. Pero, ¿qué ocurre cuando la crueldad deja de ser un mensaje y se convierte en un fin en sí misma, en arte y entretenimiento? Esta transición del mensaje al entretenimiento es la etapa final. Comparen 2 puntos en esta trayectoria. El toro de bronce es una obra exclusiva de arte sádico para un solo espectador, el tirano. Las ejecuciones en el Coliseo son una producción en serie, un éxito de taquilla para 50.000 ciudadanos. Roma logró un avance no en la invención de nuevas torturas, sino en su organización y marketing. Industrializó la muerte, convirtiéndola en una industria. Y esta es la respuesta directa a la pregunta principal que planteamos al principio. La civilización no reduce la crueldad. Encuentra para ella formas más eficientes, a mayor escala y, lo que es más aterrador, socialmente aceptables. Cuando la ejecución se convierte en la norma y la agonía en una mercancía, la crueldad alcanza su apogeo. Estas tecnologías parecen una barbarie lejana. Pero, ¿acaso los medios de comunicación modernos, al convertir las tragedias ajenas en un espectáculo para millones, no utilizan exactamente los mismos principios? Hemos visto 6 tecnologías. Hemos entendido que detrás de ellas siempre hubo un objetivo frío: humillar, borrar, legalizar, intimidar o entretener. No fue barbarie. Fue una política de control sistémica y bien organizada. Entonces, después de todo lo visto, ¿qué es la civilización? ¿Es un mecanismo que realmente frena nuestra crueldad innata, creando leyes y moral? ¿O es simplemente una máscara que hace que esta crueldad sea más organizada, sistémica y, por lo tanto, imperceptible para nosotros mismos? Saque su propia conclusión. Escriba en los comentarios una sola palabra que refleje su veredicto: frena o máscara. Veamos a qué opinión ha llegado la mayoría.